Comenzamos. Amados hermanos, hoy damos continuidad al segundo folleto de Creciendo en el Discipulado, que yo, ¿verdad? En otras ocasiones le he mostrado la vida cristocéntrica, el diseño del discipulado de la editorial Mundo Hispano. Estamos en el folleto número 2. Terminamos la semana pasada el gran tema, ¿verdad?, sobre la obediencia. Repasando rápidamente, es importante que los que estén con una libreta de anotaciones, y si no la tiene, le invito que en cualquier momento la pueda hacer. Repasando, ¿verdad?, que para tener obediencia tenemos que conocer la palabra. Es importante que nosotros sepamos dónde está el Padre Nuestro en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, en la Biblia. En Lucas 11, 1, 4 encontramos referencia al Padre Nuestro. Es importante que conozcamos los mandamientos. Si no conocemos los mandamientos, ¿cómo vamos a obedecer algo que desconocemos, sea por ignorancia, por olvido? Les invito también que los mandamientos los repase en Éxodo 20 y también en Deuteronomio 5. Una vez más, también hemos hecho mucho énfasis a través de estos devocionales en los frutos o en el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Son fundamentos, son bases de sana doctrina en todas las iglesias, denominaciones a lo largo y ancho del mundo, que enseñan la verdad que está contenida en la Biblia, nuestro único manual de fe, nuestra única palabra y voz de Dios, la cual atesoramos en el corazón, estudiamos y también evangelizamos a través de ella. Pero a los que están llegando nuevos a la fe, o a los que ya llevamos mucho tiempo, no importa, porque los tiempos son de Dios y todos los días somos nuevos ante Dios y su infinita misericordia. Tenga un librito, ¿verdad?, para cuando vaya a tener que dar palabra, Dios lo use ministrando en su vida poderosamente para llevar el evangelio, las buenas nuevas, pero también consolación en medio de las crisis que estamos viviendo, que han sido crisis a lo largo y ancho de toda la humanidad. No es nuevo. Lo que pasa es que es nuevo el nombre de esta pandemia, ¿verdad?, el COVID-19, pero eso no nos va a intimidar. Nosotros vamos a seguir perseverando y es una buena oportunidad para todo el mundo cristiano de dar testimonio y enseñar la sana doctrina a través de la poderosa palabra de Dios. Hoy el devocional se titula La palabra de Dios en tu vida y en la mía. La palabra de Dios en tu vida. Este devocional nos va a alertar con un objetivo, y es que solo y exclusivamente en la palabra de Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, es que podemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, sus estatutos y la palabra que habrá de ministrar nuestra vida en el caminar de Cristo, en las diferentes etapas humanas en que nosotros, ¿verdad?, porque no podemos negar la parte carnal, nosotros habremos de estar superando pruebas, batallas en la carne, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Comenzaré con una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que yo le extiendo a ustedes, pero que también me la hago a mi propia vida. ¿Con qué frecuencia nosotros tomamos la Biblia, la leemos y en ese momento nos revela Dios algunas de sus verdades profundas y poderosas para nuestra vida, pero luego con el devenir del tiempo se nos olvida? La respuesta es fácil y es común a todos. Pues la leemos y olvidamos porque es humano. Por lo tanto, seamos francos, nos pasa a todos. Por eso es que la invitación a leer la Biblia de a continuo tiene que ser diariamente. Tenemos que tener libretas de apuntes, porque la libreta es el registro de nuestra comunión, el registro de nuestra comunicación y el registro de nuestra evolución y transformación por la palabra de Dios. Usted está documentando un testimonio
de quién es usted antes de venir a Cristo y en el caminar de Cristo. Miren qué hermoso. Yo por eso insisto en que usted vaya haciendo esa anotación, una especie de diario, es una especie de conversación con Dios donde usted está registrando, documentando su transformación para usted. Fíjese que más adelante usted no sabe si ese es el gran legado que usted le va a dejar a algún miembro o a los miembros de su familia. Le entrego mi vida antes, durante y después de procesos en que Dios estuvo en todos, para que les sirva a ustedes de inspiración. Es hermoso, ¿verdad? Todos estamos en medio de gente que son envejecientes, sean, en mi caso personal, mis padres. Mi papá tiene 85, mi mamá 82, 10 hijos, yo soy la séptima y ya cincuentona, se podrán imaginar, una vida llena de experiencias, de pruebas. Ya hubiera querido yo, ¿verdad?, que mi mamá lo documentara, porque al ser la séptima, yo no sé lo que pasaron con los 6 anteriores, que son mayores que yo, pero yo sí lo voy documentando, ¿verdad? Tengo un solo hijo y yo digo, si no tuviera nada que darle, le doy el gran tesoro, que es mi testimonio en Cristo para sellarlo para su salvación. Por eso es que es importante de a continuo estar en la presencia de Dios, escudriñando su palabra, y por eso es que este devocional lleva como título, ¿verdad?, y corresponde al capítulo 2, la palabra de Dios en tu vida. Y la palabra de Dios debe ser siempre nuestra pasión. Su palabra es de poder y desata poder. En la introducción de este capítulo quisiera compartir con ustedes, voy a leer, la espada es un arma ofensiva y defensiva. La espada, ¿verdad? Todo el mundo conocemos. La espada, si la usamos como una arma ofensiva, es porque recibimos. Y si la usamos como defensiva, es porque damos. Sea bien para defendernos o para repeler el ataque de algún enemigo. Fíjese que se compara la palabra de Dios con una espada que se usa en la batalla. Dios nos ha equipado con tan poderosa arma para nuestras batallas espirituales. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, amados hermanos, eso está consignado en la misma Biblia a través del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17. Efesios, capítulo 6, versículo 17. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para cumplir la obra de Dios. Es decir, que la palabra da testimonio de sí misma al ser, ¿verdad?, el soplo de vida y el soplo de lo que es la voz de Dios. Pablo, ¿verdad?, nos va alertando en el libro de Efesios sobre el poder de la palabra de Dios. Las cartas paulinas, ¿verdad?, son importantes, que en algún momento podríamos hablar de ese tema nada más. Si mal no recuerdo, son 21 cartas que escribe el apóstol Pablo. Es uno de los que más escribe en el Nuevo Testamento, y ese por sí es un tema precioso, extenso, para discutir más adelante. La palabra de Dios se comunica con nosotros, hermano. En la Biblia es el libro de los libros. Quizás yo diría que debe ser el libro más importante en la vida de una persona, y sobre todo en la vida del creyente y del cristiano y del discípulo. Repasando un poco, ¿verdad?, fue escrito por unos 40 hombres de varias naciones y oficios. Escribieron durante un periodo de aproximadamente 1500 años, y está escrita originalmente en 3 idiomas, el hebreo y el arameo y el griego. Principalmente el griego. El Nuevo Testamento fue escrito principalmente en ese idioma. 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Sin embargo, eso no fue una limitación, porque Dios en su infinita soberanía escogió hombres que inspiró para que fueran documentando
lo que fueron sus profecías, sus estatutos, y todo ha sido cumplido. Es el libro de la verdad. Y la verdad está contenida en la Santa Biblia. La Biblia está bien organizada en términos de unidad, de un gran tema y una figura central. Y esa figura central, amados hermanos, usted y yo la conocemos, esa figura central tiene solo un nombre, que es Jesucristo. Todo esto hubiera sido imposible sin un único y supremo autor, y así fue, que es el Espíritu Santo de Dios, manifestado a través de esos 40 autores que escriben el libro de los libros. De hecho, la Biblia, el término Biblia viene del griego y es el libro de los libros. Y sabemos, ¿verdad?, que contiene 66 capítulos en total, sobre todo la Biblia que nosotros usamos de referencia, y la versión más popular es la versión Reina Valera de 1960, pero también hay que destacar que se han hecho otras traducciones como la nueva versión internacional, etcétera. Lo importante, ¿verdad?, aquí es que la Biblia no cambia en su fundamento, en su figura central, que es Jesucristo, que es la profecía encarnada, es la encarnación de Dios mismo para redimirnos, para restaurarnos en su relación quebrantada por el pecado. Que enseña a segunda de Timoteo 3:16. Ya comenzamos, ¿verdad?, en materia. El tema del día, una vez más, la palabra de Dios en tu vida, en la tuya y en la mía, y en la vida de todo lo que nos están escuchando y de todo el pueblo de Dios. La palabra que dice nuestra vida y cómo la sella para salvación. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. Pablo, en segunda de Timoteo, Pablo, quien fue una especie de guía o padre espiritual de Timoteo, le escribe esta carta pastoral. Segunda de Timoteo se considera una carta pastoral a Timoteo, que viene luego a ser el pastor en la iglesia de Éfeso. Y él enseña sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, miren qué hermoso, una carta pastoral para advertirle que mantenga la sana doctrina. Y en segunda de Timoteo 3:16 nos dice, leemos en el nombre del Dios Trino: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, lo que fue escrito por los hombres fue respirado por Dios. Él habló a través de ellos y ellos eran sus portavoces. En la nueva versión, leí, ¿verdad?, en 2 Timoteo 3:16, la versión Reina Valera 1960, y la nueva versión internacional tiene ese versículo en otras palabras, y les voy a leer. Toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Amén. Este es el fundamento, la Biblia dando fe de sí misma a través de estos apóstoles y profetas que Dios utilizó poderosamente. Aquí hay varios verbos: inspirada, enseña, reprende, corrige e instruye para justicia. Inspirada es lo fundamental. La autoridad soberana de Dios está aquí escrita. Inspirada nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. Qué poderoso, hermoso y verdadero versículo. Segunda de Timoteo 3:16. Es importante, ¿verdad?, señalar que este versículo nos alienta a entender que la Biblia
da testimonio de sí misma como confirmando que es palabra de Dios. Todos los que hemos estado, ¿verdad?, en el Evangelio, podemos dar muchísimos testimonios de cómo a lo largo y ancho de los 66 libros que contiene la Biblia, hemos encontrado palabra de fe, de sanación, de restauración, de liberación, de consuelo, de inspiración para seguir adelante en la vida. Fíjense que dice inspirada por Dios. Hay algunos escritores, teólogos, estudiosos de la Biblia que han hablado extensamente sobre este soplo de vida, esta inspiración. Quisiera compartir brevemente una pequeña investigación que hice sobre este verbo inspirada, que en algunos contextos ha traído una especie de controversia, si el verbo inspirado, ¿cómo se dio esa inspiración? Fíjense que les dije que la Biblia había sido escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. ¿De dónde viene esta traducción de que fue inspirada? Pues viene del griego theopneustos. Es la palabra que en casi todas las traducciones al español se transcribe como inspirada. Recuerden que del griego que se traduce en español. Y en algunas versiones en inglés se interpreta como exhalada, ¿verdad? Un soplo, exhalada. Dios ha soplado vida en, o se traduce exhalada por Dios o soplada por Dios. Interesantemente, este es el único uso en la Biblia de la palabra griega theopneustos, que literalmente significa en griego exhalada por Dios. Si juntamos las dos palabras, theos, que todos sabemos que theo en griego es Dios, con neustos, neustos en griego es soplo. Pues para transmitir la idea de que la escritura es exhalada por Dios, sirviendo como extensión de Dios mismo. Esta palabra theopneustos, también está relacionada directamente con el Espíritu de Dios. Espíritu en español viene del griego neuma. Y neuma incluye la idea de soplo, viento, espíritu, así como la palabra hebrea detrás del espíritu, que es ruach. Por lo tanto, theopneusto es exhalación o soplo por Dios y significa que el Espíritu de Dios extendiéndose por fuera de él como un soplo y como Dios es vida. Su soplo es el soplo de vida. Este concepto de soplo de vida sirve como una poderosa fuerza a través de toda la Biblia. Dios sopló el aliento de vida en Adán, así como lo hizo Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jesús también en la noche del día que resucitó de la muerte apareció a sus discípulos y pronunció su paz sobre ellos, luego los envió al mundo y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esta porción se encuentra en el Evangelio de Juan 20:22. Aquí otra vez el soplo de Dios trajo vida y trajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vida. Entonces, volvamos al versículo 3:16. En Génesis, Adán recibió el soplo de vida de Dios y en el Evangelio de Juan los discípulos recibieron el soplo del Espíritu Santo de Dios. Así que en 2 de Timoteo 3:16, las Escrituras, que es esa también conocida como la colección de los libros sagrados del cristianismo, se dice que son exhaladas por Dios, por lo tanto llenas de la vida misma de Dios a través de su Santo Espíritu, y no solo una parte de la Escritura, según este versículo, sino toda la Escritura, aún las partes que no pudiéramos entender. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, exhalada por Dios, inspirada por el Dios soberano, con el sello de la autoridad divina
puesto sobre ella y con la vida misma del Espíritu que en ella la Escritura, ¿verdad?, nos informa y enseña que es útil y provechosa y valiosa para diferentes propósitos. Estamos haciendo alusión a segunda de Timoteo 3:16. Yo les dije hace un momento que hay varios verbos. Los verbos conllevan siempre una acción. Dije que era inspirada, que enseña, que reprende, que corrige e instruye para justicia. Vamos a hablar entonces de cómo se ven en función estos verbos en 2 Timoteo 3:16. Número 1. La escritura es útil para enseñar, en otras palabras, ¿verdad? Es la que nos enseña la verdad, para instrucción, para doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es un fundamento por el cual nosotros nos regimos en una creencia. Nos enseña la verdad y nos instruye cómo vivir según la verdad que se nos ha enseñado, que es en Cristo Jesús. Profetizado desde el Antiguo Testamento, encarnado en el Nuevo Testamento, con el plan de salvación que logra a través de su destino profético, Dios encarnado en Jesucristo, para nuestra salvación y reconciliación. Por lo tanto, si enseña, que nos enseña la verdad en Cristo, no hay otra verdad. Segundo, dice que la escritura es útil para reprender, para darnos la convicción del pecado. Vivimos en la carne, no la podemos negar, en un mundo, ¿verdad?, de pecado. Por lo tanto, pecamos en acción, en omisión por las cosas que tampoco hacemos, de pensamiento, de palabra, de hechos, porque aunque la semilla de la palabra de Dios está en nuestro corazón, crece también muchas veces en la carne, en la cizaña, y hay que arrancar esos malos pensamientos, esas malas pasiones, para poder estar cada día santificados en el proceso de poder tener la unción de Dios sobre nuestra vida y ser aprobado por el Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda liberación. Por lo tanto, nos reprende. Todos tenemos conciencia. Les invito, ¿verdad?, a que en un acto diario usted se aparte y se siente con usted mismo y haga una introspección, una evaluación. ¿Qué yo hice hoy que estuvo mal? Y que mi conciencia, que es el Espíritu Santo diciéndole al creyente, eso no es aprobado por Dios. Tenemos, la palabra nos dice que tenemos que confesar con nuestra boca nuestros pecados. Si no lo confesamos, no estamos reconociéndolo. Y si no hay reconocimiento, no hay redención, no hay perdón, no hay liberación. Lo confesamos en arrepentimiento. Y si lo confesamos en arrepentimiento, se supone que no lo vamos a repetir. Y más, ¿verdad?, en la vida adulta, donde no estamos de chiquillo todavía aprendiendo y tropezando de nuevo, ¿verdad?, con la misma piedra. En la vida adulta se supone que seamos más ligeritos para aprender y para evitar los errores que ya la experiencia nos dice que debemos modificar actitudes y carácter. El dominio propio, entregarlo al Señor para que el Espíritu sea el que nos domine y nos habite y nos guíe a toda justicia. Tercero, la escritura es útil para corregir. En otras traducciones en inglés dice para corregir falta, para enmendar, para restauración, diríamos nosotros los creyentes. La escritura nos restaura para que no solamente nos quedemos en el plano de que me equivoqué, no creo que soy digno de salvación, para que no haya condenación. La escritura nos dice y confirma que en Cristo Jesús somos perdonados si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, lo aceptamos como nuestro único
exclusivo y suficiente Salvador, porque es a través y solamente a través de Él que conseguimos la libertad. Por lo cual, la palabra de Dios nos lleva a la restauración. Y finalmente nos dice 2 Timoteo 3:16 que es útil para instruir en justicia, es decir, para aprender a vivir una vida que tenga la aprobación de Dios. Repito, ¿usted quiere saber si su vida está correcta? Búsquese en su reflejo a través de la palabra de Dios si estamos obedeciendo los estatutos y estamos viviendo conforme al Espíritu, no a la carne. La palabra de Dios en todos los versículos escritos desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos va confirmando a nuestro espíritu cómo vamos siendo transformados, cómo la carne la vamos sometiendo a obediencia al Espíritu. Repito, es tan preciosa la palabra de Dios, hermano. Instruir en justicia, ¿qué significa? Buscar si estamos viviendo una vida que tenga la aprobación del Altísimo, para que aprendamos, maduremos en la fe y para que nuestra vida no esté cargada siempre, ¿verdad?, con las cadenas del pecado, porque una vez somos liberados no debemos volver atrás. Y que nuestro caminar en Cristo no sea errante, es decir, tropezando, sino, como decía el apóstol, prosigo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús. Y que nada nos distraiga, ni el mundo, ni la familia, ni el trabajo, ni la pandemia, ni los gobiernos, ni la inestabilidad, ni la economía, nada, ni nadie debe usted darle poder para desviarle la atención de seguir a Cristo Jesús. Una vez nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ni miramos atrás, ni le volvemos a otorgar poder a nada ni a nadie de que nos desvíe del camino de estar agarrados, firmes en las manos de nuestro Padre amoroso, misericordioso, precioso, Dios nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos consuela y es nuestra guía personal, recordándonos el sello de salvación una vez somos aceptados como hijos del Dios Padre. Por lo tanto, ya nuestra identidad, hay conciencia de nuestra identidad y es a través de el Espíritu Santo que vamos a la palabra para que se revele con poder a nuestra vida. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, que es buscar vivir de acuerdo a los estatutos, mandamientos y santidad a la que Dios nos llama, pues en 2 Timoteo 3:16, si parece tan fácil, la pregunta obligada es, ¿por qué el ser humano anda tan perdido? Porque el ser humano vive en tinieblas, porque el ser humano tiene tantas batallas. Si la escritura es el soplo del Espíritu de Dios que nos es dado, no deberíamos prestarle atención y empaparnos de la palabra de Dios para que podamos vivir vidas abundantes y llenas del Espíritu. Fíjese, como mortales, como seres carnales, todos hemos tenido esta pregunta. ¿Por qué si yo conozco del Evangelio, yo voy a la iglesia hace 20 años, 35 años, el tiempo que sea? ¿Por qué no he sido transformado? Hay áreas específicas en que usted tiene que sentarse a evaluar en que sin esa área no ha sido trabajada, si en esa área usted no ha sido edificado, si en esa área usted no ha sido capacitado en la palabra de Dios, no puede haber transformación y la palabra de Dios no ha germinado en su corazón. A veces nos tenemos que sentar y decir, ¿qué anda mal? ¿Qué yo no he recibido? ¿Qué yo no he sabido pedir?
Si estoy en un lugar equivocado, muévase. Nos tenemos que mover, porque Dios nos inquieta a buscar lo que nos hace falta. Pedid y se os dará, pero también hay que salir a buscarlo. Bien, es importante. La vida en Cristo no se da un vacío. Yo amo a Cristo, lo acepto como mi Señor y Salvador y ahora me siento a ser transformado milagrosamente. Así no funciona, hermanos. La vida en Cristo es un estudio de su palabra, es disponer del tiempo diario, es oración, es ayuno, es iglesia, es comunidad, es buscar pastores, guías espirituales. Ahora no hay excusa, nunca la ha habido, ahora tampoco, porque es cuando más se han desatado en todos los ministerios y en todas las iglesias las plataformas tecnológicas para llevar la palabra de Dios. Ahora es cuando más abundantemente la palabra de Dios está siendo proclamada y divulgada. El que tenga oído que escuche, pero tenemos que ser también no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Es con intención que usted dice, yo voy a seguir a Cristo. Yo amo a Cristo, pero el otro paso es, lo voy a seguir y voy a dejar que Él tome control de mi vida. Ya no son a mis maneras, sino a la manera de mi Señor, que es soberano, que es el eterno y es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente que todo lo ve, que conoce mi corazón, que me creó con una identidad, con un destino profético, a quien yo me entrego porque su obra Él hará en mí para la obra del reino de los cielos. Bien, así que son preguntas humanas que usted y yo nos hemos hecho. ¿Qué me falta? Y el ser humano, todos pasamos por diferentes etapas y todas las etapas son importantes porque nos enseña lo que ya no queremos y también lo que necesitamos. Por lo tanto, la vida es hermosa, la vida en sus diferentes colores, como el arcoíris, que cada color tiene su belleza y cada color nos inspira de diferente manera. Así es la experiencia de la vida, un arcoíris, una paleta de colores. Hay colores que nos gustan más y hay colores que nos gustan menos, hay colores que nos inspiran y hay colores que no nos inspiran. Es decir, usted, de las experiencias vitales, nosotros nos tenemos que quedar con aquellas que nos han ayudado en la transformación y en llegar a los pies de Jesús. Las demás experiencias nos enseñaron que bien, pues lo que ya aprendiste, no lo tienes que volver a aprender. Lo atesoras, lo valoras, pero no miras atrás. Gracias por la experiencia, voy en pos de nuevas experiencias en mi caminar con Cristo Jesús, en quien soy más que victorioso, no por nosotros, sino porque están con y en nosotros, que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Bien, ¿cómo se dieron las escrituras? ¿Cómo fue todo este proceso? Vamos a Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Aquí Pedro, el apóstol, ¿verdad?, nos está amonestando, nos está advirtiendo contra los falsos maestros. Y leemos en el nombre de Dios Trino. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense en qué importante para que usted, amado hermano que me escucha, conozca si usted está en una congregación de sana doctrina. Pero ante todo saber esto, estoy repitiendo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Simón Pedro consideró que esto es lo primero que deberíamos saber. El verbo saber se refiere a un conocimiento que viene, no solo la palabra de Dios, no solo uno de los hechos que se pudieron determinar. Si usted tiene un corazón sincero, puede descubrir si los hechos de la vida
de la vida son ciertos o no. Como dijimos anteriormente, hace tiempo que hemos pasado de la etapa en la que queríamos tener pruebas sobre lo que era la Biblia, ¿verdad? Y cómo la Biblia nos inspira, nos restaura, nos liberta y encontramos en ella la verdad absoluta. El Espíritu de Dios mismo comenzó a convertir la palabra de Dios en una realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, el Espíritu nos confirma nuestro espíritu, el Espíritu Santo, si la palabra que estamos recibiendo en donde nos congreguemos o ahora, ¿verdad? A través de las redes, cuando escuchamos a diferentes pastores, no importa de qué denominación, el Espíritu nos confirma si es doctrina de hombre o doctrina de Dios. Y usted tiene que hacerle caso al Espíritu, apartarse y orar y decir, Señor, revélame, dame el don del discernimiento para descubrir si me estás hablando a través de tu siervo o si hay palabra humana que esté perturbando mi corazón. Silencia mis oídos para que yo solamente pueda escuchar tu voz a través del Santo Espíritu que mora en mí, para que me lleve siempre a ti en verdad y en justicia. Fíjense que aquí dijo algo, ¿verdad? Pedro dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso quiere decir, o de interpretación personal. Lo que él estaba diciendo es que ninguna profecía tiene que ser interpretada aparte de las referencias que existen sobre el mismo tema. ¿Por qué él dice esto? En aquel tiempo, como en ahora, a veces en los sermones se agarra solamente un versículo y se tergiversa la palabra de Dios por la mente humana. Recuerden, no importa en qué posición de autoridad dentro de la iglesia estemos, seguimos siendo seres humanos. Hay una carne que tenemos que someter al espíritu. Y muchas veces, ¿verdad? Hemos escuchado sermones que hemos dicho, eso me trajo confusión. Pues si te trajo confusión, vaya usted mismo a la palabra y tenemos que autoeducarnos, orando primero para que el Espíritu Santo nos revele su única verdad. Por eso es que es importante, ¿verdad? Yo soy obsesiva de tomar nota, porque es una forma de yo estar en comunicación. Si tuviera duda, porque a veces, ¿verdad? En la inmadurez, en mi ignorancia, pues tengo que entonces venir luego con una asignación que yo misma me impongo para poder descubrir la verdad y escuchar la voz del Espíritu que me habita para que me enseñe la verdad que aumenta mi fe y que mantiene mi relación con Dios. Una relación que nunca puede ser corrompida por hombre, porque mi fe es a Dios. La fe es una lealtad y mi lealtad es a Dios Trino. Bien, por eso es importante que aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Nos está advirtiendo que la palabra da fe de sí misma y que ningún ser mortal puede decir, yo voy a decir lo que Dios quiso decir aquí y esta es la verdad, y que eso traiga perturbación o tergiversación, que es cambiar el significado que Dios le dio en su soberanía. La palabra escrita como el Señor Jesús, ¿verdad? Así como Jesús encarnado, que fue, siguió siendo divino, ¿verdad? Porque tiene esa doble naturaleza. La palabra de una palabra viva, es una palabra que nos libera y que nos lleva siempre a Dios. Alguna gente, ¿verdad? Dice, pero es que cada cual ve la palabra de Dios desde diferentes perspectivas. Cuidado, la palabra de Dios tiene una perspectiva y es llevarnos a el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Ahora bien, lo que puede pasar es que en algún versículo de la escritura o de la Biblia, nosotros hayamos recibido
para nuestra edificación, un mensaje personal para un proceso personal que estemos pasando. Y eso es totalmente legítimo. Eso nos ha pasado a todos. Un salmo poderoso puede ser lo suficientemente para mí, lo suficientemente poderoso para mi restauración. O otras personas, tal vez, los 4 evangelios completos. Mateo, Marcos, Juan, Lucas, los 4. Tiene que haber leído los 4 para poder creer en Jesús. Para otras personas, el versículo en Filipenses, todo por un Cristo que me fortalece. Suficiente, solo transformó, lo libertó. Es decir, el Espíritu obra conforme Dios le plazca manifestarse, porque una sola palabra o un libro completo o la Biblia completa puede ser lo que necesita el ser humano. Recuerde que Dios obra individualmente. Y por eso es que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es nueva cada día para nuestra vida, porque tal vez un versículo que yo conocía y hace años que sé que existe y dónde pueda estar en la vida, pero no me habló de una manera personal, pero en un momento específico me pueda dar la paz, me pueda dar la guianza que yo necesite y yo diga, Dios mío, grande es tu poder. Esa es la palabra de Dios, hermano. Por eso es que cuando leemos la palabra es bien importante que yo diga esto. La palabra de Dios es comunión, es intimidad. Cuando yo la leo, encuentro en ella lo que yo necesito para mi desarrollo espiritual y mi comunión y mi relación con Dios. Siempre hemos hablado, ¿verdad? Y el Ministerio Las Águilas, una de sus bases fundamentales es llevarnos a la relación con Dios. Y una relación es siempre íntima, individual y de comunión. Por lo tanto, si yo estoy leyendo la palabra, yo no puedo estar viendo televisión, escuchando música, estar con audífonos, escuchando un sermón. Y la palabra de Dios es una invitación a buscar en la intimidad esa relación con Dios que se va cultivando de a continuo y entregando cada día más todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu. Por lo tanto, digo esto, ¿verdad? Porque también todos hemos escuchado extraordinarios testimonios de cómo la palabra de Dios ha transformado a ciertas vidas. Y tal vez ese versículo que transformó y libertó a una persona te dice, pero a mí, ¿por qué a mí no me mueve? Porque ese versículo a mí no me habla. Porque esa no es su área de necesidad, hermano. La palabra de Dios es un manjar y cada uno va a tener lo que necesita, pero tenemos que ir, ¿verdad? Y buscarla, porque nadie la puede buscar para nosotros, es individual, la administración es individual. Nosotros, ¿verdad? Los creyentes y discípulos de Dios llevamos la palabra para inspirar y motivar en cada uno de los que nos están escuchando a través de esta plataforma para que usted, el Espíritu lo mueva con su amor y su poder extraordinario y su guianza y su consuelo a que usted entonces diga, yo quiero que Dios me habla a través de su poderosa palabra y usted vaya buscando en ese terreno fértil en que da los frutos del Espíritu todo, que es la palabra de Dios, usted vaya al encuentro de lo que usted necesita para ser transformado, porque su vida es una historia personal y en su historia personal usted y yo tenemos una área que solamente yo sé lo que he vivido, yo sé lo que necesito y yo conozco cuáles son mis cizañas, ¿verdad? Y es a través de la palabra de Dios que nosotros decimos, yo tengo que ir sacando esta área de mi vida que no es del agrado a Dios, que me impide la evolución de mi espíritu. Bien, ¿quién te ayuda a entender las escrituras?
Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos de 12 al 13. Leemos en el nombre de Dios Trino. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Repito, Primera de Corintios 2, 2 al 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, 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 amén. Gracias, Jehová. ¿Cómo podemos entender las escrituras? Para que sepamos, esta sabiduría viene por el espíritu que proviene a su vez de Dios, no por espíritus del mundo, porque cada creyente ha recibido el espíritu que proviene de Dios, y porque cada creyente tiene acceso a esa sabiduría una vez ha sido arrepentido de sus pecados y ha reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Esto no significa que cada creyente tiene la misma sabiduría espiritual. Y esto tampoco significa que entendemos los misterios espirituales. Esto lo que significa es que cada creyente puede entender el mensaje básico que Cristo, Dios, nos quiere hablar para nuestra evolución y transformación hacia y para Él. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los cristianos combinamos las cosas, ¿verdad?, espirituales con las cosas espirituales, y es a través del Espíritu Santo. Pablo podría, ¿verdad?, en Corintios haber estado hablando de la forma en que solo un hombre espiritual puede recibir cosas espirituales. El pasaje, por lo tanto, debería ser, se podría haber dicho, ¿verdad?, explicando con cosas espirituales a personas espirituales. Es decir, porque evangelizar es un ministerio. Mire, hermano, cuando usted le habla a alguien que está en la carne, en atadura de pecado, una sola conversación espiritual tal vez no lo transforme. El espíritu obra como quiere. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay que tener paciencia. Por eso es que hay que invocar, ¿verdad? Y hay que pedir el fruto del espíritu: paciencia, benignidad, humildad, porque hay que perseverar. Las cosas no surgen a la primera intención. Hay trabajo espiritual con nosotros mismos y con el prójimo. Hay trabajo, y ese trabajo se tiene que dar conforme a los frutos del espíritu, porque si no vamos a claudicar, si no vamos a decir de verdad que esto está difícil. Y hay personas que nos quisiéramos meter por dentro y decir, pero ¿por qué es que no ve? Sí, para mí es sentido común, pero ¿por qué está ciego? Mire que es el pecado. Pero hay que seguir intercediendo, porque el caminar en Cristo conlleva mucha perseverancia. ¿Cómo nos nutrimos? ¿Cómo cogemos fuerza? ¿Cómo nos renovamos? Buscando la presencia y la fortaleza que solo y únicamente viene de Dios a través de su santa palabra. No hay de otra. Podemos en el cuerpo beber vitaminas. Tenemos que cuidar el cuerpo, amados hermanos. No neguemos la carne, tenemos que cuidar el cuerpo, tener nuestras visitas médicas. Si hay algo que tenemos que operar, hay que ir y operarnos. Es decir, el cuerpo también tiene unas atenciones que son del cuerpo, pero la misma palabra dice que lo del espíritu pertenece al espíritu. Así que sí, el cuerpo es esencial porque es la habitación de nuestro espíritu. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y cuando estemos cansados, no lo neguemos, reposemos, porque si no nos agotamos. Y una persona agotada no es efectiva.
Una persona estresada no es efectiva, va perdiendo hasta el sentido común. A veces nos tenemos que alejar para recargarnos en Cristo Jesús, en su fortaleza, en su dirección y en su unción. Se hace en oración, se hace en comunión, en intimidad. Oración es lo mismo que leer la palabra. Requiere de los tres factores: comunión, intimidad y privacidad. Para que Dios me hable a mí, me use, me transforme, me perdone, porque tal cual soy pecadora, Él tiene obra en mí. Y mi fe está puesta en Cristo Jesús, que con su plan de salvación es el que me da mi esperanza y es el que yo veo que con lazos de amor me atrae todo, en todo momento, diariamente, a mí y a mi familia. Seamos intercesores, sigamos creciendo en el discipulado. Pausa, ¿verdad? Con esta porción de la palabra que fue en 1 Corintios 2, versículo 12 al 13, cuando se nos advierte que las cosas del Espíritu pertenecen al Espíritu, dejando implícito que las cosas de la carne tienen otras necesidades. Pero cuando estamos en Cristo, sometemos la carne a la obediencia del Espíritu, porque ya no somos nosotros, sino el Espíritu mismo de Dios quien habita en nosotros. Y nosotros tenemos que ser dignos ante la soberanía de Dios, obedeciendo sus mandamientos, santificándonos para su gloria. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuaremos el próximo lunes con este devocional que, como les dije, lleva como título La palabra de Dios en ti.